Buenas, mi nombre es Luz Morrobel de matrícula 142-9682 y en esta ocasión les voy a estar hablando del proceso de lixiviación. La lixiviación, o también conocida como extracción sólido-líquido, es una operación unitaria que consiste en la separación de una o varias sustancias, conocida como solutos. Estas están contenidas en una matriz sólida llamada fase portadora, usualmente pulverizada mediante lo que son el uso de disolventes líquidos. La lixiviación no difiere mucho de lo que es el proceso de lavado o filtración ordinaria. En la lixiviación, la cantidad de material soluble separado es con frecuencia mayor que en el lavado por filtración ordinaria. Las propiedades de los sólidos mediante avanza lo que es el proceso de lixiviación pueden cambiar considerablemente. Una alimentación de sólidos gruesos, duros o granulados se desintegra para formar una pulpa cuando se le retira lo que es el material soluble. Equipo de lixiviación. Cuando los sólidos forman una masa abierta y permeable a lo largo de todo el proceso de lixiviación, el solvente se percola a través de un lecho no agitado de sólidos. La percolación es un proceso que consiste en el que los fluidos pasan a través de un material poroso de manera lenta. Este proceso es propio de la lixiviación y del proceso de filtración. Con sólidos impermeables o que se desintegran en el proceso de lixiviación, lo que hacen es que se dispersan en el solvente y luego se separan de él. Ambos métodos se pueden realizar por carga o por operación continua. Lixiviación por percolación a través de un lecho estacionario de sólidos. La lixiviación de un lecho estacionario de sólidos se realiza a través de un tanque con un fondo falso perforado, esto que soporte los sólidos y permita la salida del solvente. Los sólidos que se cargan en el tanque se rocían con el solvente hasta reducir la cantidad de soluto a un valor económicamente mínimo y luego se vacían. En algunas ocasiones, la velocidad de la disolución es tan rápida que solo es necesaria un solo paso del solvente por el material. Pero es más común utilizar lo que es un flujo en contracorriente del solvente a través de lo que es una batería de tanques. Este método se utiliza el solvente fresco y se introduce en el tanque donde está ya el sólido tratado. Se pasa el solvente a través de esta serie de tanques y luego que se termina la operación, entonces se carga a donde fue la alimentación de los sólidos. Esta serie de tanques recibe el nombre de lo que son baterías de extracción. Lixiviación en lecho móvil. En la lavadora, los sólidos se mueven a través de solvente con muy poca o ninguna agitación. El extractor de Bollmann, que vemos aquí dos formas, aquí es más un dibujo en forma frontal y aquí en 3D. Este contiene un elevador de palas en el interior. Hay una perforación en el fondo de cada pala. El extractor es cargado con sólidos en forma de hojuelas, como si fueran hojuelas de soya, partículas de soya, que se cargan por micelas intermediarias en esta parte aquí. Las micelas intermediarias es una solución intermediaria que contiene solvente con extracción de aceite vegetal y partículas sólidas. A medida que el solvente y las partículas descienden en el lado derecho de lo que es de forma paralela, en las palas, el solvente va extrayendo más aceite de soya. Luego de esto, las partículas sólidas pasan por lo que es el proceso de filtración. La cantidad de unidades más común va desde 50 hasta 500 toneladas de aceite de soya. En la figura se muestra el extractor de rotocel, en el cual una canasta horizontal
está dividido dentro de lo que son compartimientos amurallados con un piso que es permeable al líquido. La canasta se va moviendo o va rotando conforme a lo que es un eje vertical. Los compartimientos son admitidos en lo que es la alimentación de sólidos. Cada compartimiento sucesivamente pasa después por lo que es el rociado de solvente, que son esta parte aquí, luego por el drenaje de sólidos y por último lo que es la descarga de sólidos, que esta parte se abre cada vez que pasa por este punto. Una vez vacíos los compartimientos, pasan después cada uno por la alimentación del solvente. Para la extracción de lo que es el flujo en contracorriente, lo que se hace es que en el punto de descarga, el último compartimiento se carga con el solvente y los sólidos ya en los demás compartimientos se lavan con lo que es el chorro sucesivo. Lixiviación de sólidos dispersos. Los sólidos que forman lechos impermeables bien antes o durante lo que es el proceso de lixiviación se tratan dispersándolos en el disolvente mediante agitación mecánica en un tanque o por un mezclador de flujo. La lixiviación continua en contracorriente se obtiene en varios espesadores de gravedad conectados en series como se ve en la figura. Cabe resaltar que los residuos lixiviados se separan de lo que es la solución mediante proceso de sedimentación o filtración. El método más importante utilizado en lo que es el proceso de lixiviación consiste en varias etapas conectadas en contracorriente. Estas etapas son continuas. Etapas ideales en la lixiviación en contracorriente. Volvemos a tener esta figura que representa lo que es un diagrama de balance de materia de una cascada continua en contracorriente. Las etapas se van a enumerar de acuerdo al sentido de lo que es el flujo de los sólidos. Tenemos una fase V que representa el líquido que sobrefluye, que va de una etapa a otra en sentido contrario a los sólidos. Esta fase va disolviendo el soluto en las diferentes etapas, desde N hasta la etapa 1. Luego tenemos lo que es la fase L, que son los sólidos que van desde la etapa 1 hasta la etapa N. Por eso se dice que las fases van en contracorriente, van en sentido contrario una de la otra. Luego, los sólidos agotados van a salir por lo que es la etapa N y la solución concentrada va a salir por la etapa 1. Línea de operación. La ecuación de la línea de operación se obtiene aplicando balances de materia a la parte de la cascada que contiene las n primeras unidades. Esto como se ve en los flujos discontinuos en la imagen explicada anteriormente. Estos balances son la solución total, que va a ser B sub n más 1 más L sub A, que será igual a V sub A más L sub n. Luego tenemos el balance del soluto, que es B sub n más 1 por Y sub n más 1 más L sub A por X sub A. Esto va a ser igual a L sub n por X sub A más B sub A por Y sub A. Despejando lo que es Y sub n más 1, vamos a tener que es igual a la fracción de L sub n sobre B sub n más 1. Todo esto multiplicado por X sub n. Luego va a ser la suma de la fracción de B sub A por Y sub A menos L sub A por X sub A entre B sub n más 1. Cabe resaltar que Y sub A es la disolución concentrada que sale del sistema, esta parte de aquí, y X sub A es la solución retenida por el sólido que entra al sistema. Ahora se nos presenta este ejemplo que dice así. Se va a extraer aceite de una comida con benceno, utilizando un extractor continuo en contracorriente. La unidad a tratar es de 1000 kilogramos de comida, basada en el sólido totalmente agotado. Esto es por hora. La comida no tratada contiene 400 kilogramos de aceite y está contaminada con 25 kilogramos de benceno. La mezcla de solvente fresco contiene 10 kilogramos de aceite y 655 kilogramos de benceno.
Los sólidos agotados han de contener 600 kilogramos de aceite no extraído. Experimentos realizados en idénticas situaciones a las de la batería que se proyecta indican que la solución retenida depende de la concentración de la solución en la forma que se indica en la tabla que se presentará más adelante. Encuentre la concentración de la solución concentrada o extracto, la concentración de la solución que sale con los sólidos extraídos, la masa de la solución que sale con la comida extraída y la masa del extracto. Tenemos aquí la primera parte de la solución. También se nos presenta esta tabla que con la concentración kilogramo de aceite por kilogramo de solución vamos a tener lo que es la solución retenida kilogramo de sólido. Siendo X y Y la fracción masa del aceite contenido en lo que es el flujo superior e inferior, vamos a tener la entrada del solvente, que es la sumatoria de los 10 kilogramos de aceite más los 655 kilogramos de benceno. Esto está la masa contenida en el solvente fresco. Esto nos va a dar un total de 665 kilogramos de solución por hora. Luego vamos a tener el solvente contenido que entra por el sistema. Esto va a ser los 10 kilogramos del aceite entre la cantidad total de la masa. Esto va a ser 0.015. Cabe resaltar que para la otra parte del sistema, si por error y por otros cálculos calculamos lo que es la cantidad de sólidos agotados, o sea, los sólidos que salen, y calculamos que X sub B va a ser 0.1, entonces la solución retenida va a tener un valor de 0.505. Como dijimos anteriormente, el X sub 1 que se obtiene a través de lo que son pruebas y error es igual a 0.1 y por la tabla, entonces el valor de sólidos retenidos va a ser a 0.505. Lo multiplicamos por 1000 kilogramos, que es la unidad de masa a tratar, y nos da un valor de 505. Luego lo vamos a multiplicar por 60, que es la cantidad de aceite extraído, entre los 505. Esto nos da un valor de 0.119. Volvemos a calcular el L sub B y por medio de interpolación para este valor de 0.19 nos da 0.507. Multiplicamos por 1000 y nos da un valor de 507. Luego volvemos a calcular lo que es el X sub B y tenemos un valor de 0.118, un valor suficientemente próximo y cercano al 0.19. Vamos a calcular ahora el L sub A, que se refiere a la fase de los sólidos. Entonces el 400 es de los kilogramos de aceite que ingresan al sistema, más los 25 kilogramos que nos dice el enunciado que está contaminado de benceno. Esto nos da un total de 425 kilogramos de solución por hora. Entonces la concentración va a ser 400 gramos de aceite por los 425 gramos totales y nos da 0.941. Luego, entonces, también el aceite en el extracto va a ser igual a la entrada del aceite, que va a ser igual a 10 más 400 menos 60. Eso va a ser igual a 350 kilogramos por hora. Con esto entonces vamos a calcular la fase V, que son los líquidos, el 350, más los 233, que nos dará un total de 583 kilogramos por hora. Volvemos a calcular la concentración 350 por la cantidad total de la solución. Nos da un 0.600. Entonces aquí tenemos el Y sub A 0.60, X sub B 0.118, L sub B 507 y B sub A 583. Saludos cordiales, compañeros. Mi nombre es Lourdes y en esta entrega estaré hablando un poco sobre lo que es la extracción líquida. Bueno, cuando la separación por destilación resulta difícil e ineficaz en un proceso, entonces normalmente se opta por utilizar la extracción y además junto a la destilación
La extracción es la operación básica más importante en la separación de mezclas homogéneas líquidas. ¿Y qué es entonces una extracción líquida? Bueno, una extracción líquida es un proceso que se basa en la separación de una disolución líquida, una solución de líquidos, haciendo uso de un disolvente que es afín al soluto de la mezcla que se ingresa al proceso. Esta separación ocurre mediante contacto molecular y es un tipo de separación por medio de equilibrio, donde utiliza un agente separador que es el disolvente que se encarga de agarrar el soluto. A este disolvente se le llama disolvente de extracción. Aquí podemos ver más o menos cómo funciona. Aquí tenemos aquí tenemos, por ejemplo, la mezcla original. Luego aquí vemos que se mezcla el proceso. Luego, por sedimentación, se separan. Y al final nos va a quedar dos productos, que va a ser el extracto y el refinado, donde el extracto básicamente es la mezcla del soluto que se separó y el disolvente intermediario. Y el refinado, entonces, en el refinado podrían quedar restos del soluto que no se lograron separar, y también es el disolvente que entró con ese soluto en la mezcla original. Algunos usos de la extracción en las industrias podrían ser, por ejemplo, la purificación de antibióticos, donde en el caso de la penicilina se utiliza para extraer la penicilina del caldo de fermentación. Lo que sucede aquí que se utiliza un solvente, en muchos casos el acetato de butilo, para disminuir entonces el pH de la solución y así obtener un coeficiente de partición o un coeficiente de separación más favorable. También en la separación de productos de petróleo que podrían tener entonces una estructura química diferente, pero unos puntos de ebullición relativamente parecidos. Por eso se opta a utilizar este proceso en vez de la destilación. Aquí lo que se hace es que se utilizan solventes con bajo punto de ebullición, por ejemplo, como el fenol o el sulfural. Y lo que sucede es que se utilizan para extraer los aromáticos y dejar que entonces el aceite contenga fundamentalmente lo que son parafinas y naftenos. Luego también más adelante se pueden utilizar en la recuperación de estos mismos aromáticos mencionados anteriormente, donde entonces utilizan, o sea, se extraen del solvente reformado y luego se destilan para obtener entonces lo que son bencenos, toluenos y sirenos puros. Y también en otras instancias se utiliza la extracción de metales para extraer entonces el cobre de soluciones amoniacales. Como hemos podido apreciar, entonces la extracción y la destilación son procesos casi comparables, esto debido a que ambos son procesos de separación por equilibrio. La diferencia es que la extracción utiliza entonces contacto molecular a través de un disolvente, mientras que la destilación utiliza más bien energía, aprovechando las diferentes temperaturas de ebullición. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver algunas comparaciones. Por ejemplo, en el proceso de extracción se puede recuperar el solvente, tiene una mayor flexibilidad de condiciones de operación, se parece más a la absorción de gases y se utiliza para separar más de dos componentes. En cambio, la destilación generalmente se utiliza más porque los procesos lo conllevan más así. Se usa también normalmente acompañado de la extracción. Utiliza energía como agente separador. La separación también es más fácil y rápida. Esto, claro, dependiendo de la sustancia en que se quiera separar. Y por lo general resulta entonces más favorable desde el punto de vista más económico, porque solamente se juega con los diferentes puntos de ebullición, o sea, con la temperatura del proceso. Entonces, en los equipos de extracción es preciso tener un buen contacto de dos fases para permitir entonces la transferencia de materia y después separarlas. Entonces, con frecuencia las fases son difíciles de separar y aún más difíciles de mezclar debido a que tienen densidades comparables y debido a que tienen altas viscosidades.
Entonces, los equipos de extracción pueden ser que operan ya sea por cargas o pueden también operar de forma continua. También una cierta cantidad de líquido de alimentación puede mezclarse con una determinada cantidad de solvente en un tanque agitado para luego dejarse decantar. Entonces aquí vemos que utiliza mayormente la mezcla para luego ser utilizado la técnica de decantación. Y los tipos representativos de los equipos de tracción son los que vemos en pantalla: mezcladores sedimentadores, torre vertical, el tipo que operan con flujo de gravedad, etcétera, que la veremos más adelante. Entonces, en los equipos de extracción, entre ellos tenemos los mezcladores sedimentadores que pueden trabajar ya sea de manera discontinua o de manera continua. Cuando trabajan de manera discontinua, el mezclado y la sedimentación ocurren en una misma unidad. La unidad tiene ya sea agitadores o aspas que se utilizan para mezclar las sustancias y luego por gravedad entonces se dejan decantar encima de estas aspas para luego ser sacados de la unidad en contenedores separados. Luego entonces también pueden ocurrir en flujo continuo, donde la sedimentación y la mezcla ocurren en equipos diferentes. O sea, el mezclado ocurre en un agitador y el sedimentado ocurre en un decantador sencillo para luego entonces ser otra vez sacado del proceso en contenedores diferentes. Aquí podemos ver un ejemplo de un proceso que requiere varias etapas de contacto, donde el refinado que procede de cada sedimento constituye entonces a la alimentación del mezclado siguiente, y aquí también se pone en contacto con un extracto intermedio o con un solvente fresco. En este caso tenemos las torres de extracción empacadas, donde no se producen contactos por etapas, sino contactos diferenciales, o sea, contactos por el choque de las moléculas. Aquí se produce una mezcla y una sedimentación simultánea, como podemos ver. El líquido pesado cruza a través del líquido ligero que se ven las flechas y llega al fondo, y así a su misma vez entonces el líquido ligero pasa a través del líquido pesado que se encuentra en el fondo y cruza hacia arriba. Entonces, como podemos ver, aquí se produce una sedimentación y una mezcla simultánea. Entonces aquí tenemos otro equipo que es las torres de platos perforados. Aquí la dispersión de las cotas del líquido se puede realizar también por medio de platos perforados transversales, como vemos aquí. Estas perforaciones en la torre de extracción son de más o menos unos 1,5 a 4,5 milímetros de diámetro. También el espaciado entre los platos, como vemos acá, varían entre 6 a 24 pulgadas, y por lo general el líquido ligero está en fase dispersa y los conductos de descenso permiten entonces el paso de la fase continua de un plato a otro, como se muestra en la figura. Este tipo de equipos, las torres de placas deflectoras, utilizan placas deflectoras horizontales por donde el líquido pesado fluye por encima de ellas y por debajo, y caen a la placa inferior por medio de cascada. Entonces, el líquido ligero fluye por debajo de cada placa en forma de rocío hacia arriba y cruza a través del fluido pesado que va cayendo. Más o menos trabaja como las torres empacadas. Entonces, estos se utilizan mayormente para fluidos que emulsifican muy rápido, y también se utilizan en sustancias que tengan sólidos en suspensión. En los extractores de torre agitada se le comunica energía mecánica al proceso por medio de turbinas o por medio de agitadores. Entonces, en la primera figura podemos ver cómo discos planos dispersan el líquido y lo envían hacia las paredes del contenedor donde se produce la separación, o sea, la sedimentación. Y en la segunda figura tenemos el extractor de York-Shiever, donde los agitadores están empacados por telas metálicas que favorecen la separación de las fases. En estos procesos, la mayor parte de la extracción
se lleva a cabo en la zona de mezcla, aunque también se produce extracción en la zona de calma, lo cual induce a una eficiencia de un mayor que un 100% en muchos casos. Lo malo de o sea, la desventaja que tienen estos tipos de torres es que el mantenimiento de las torres móviles es muy difícil porque están dentro de los equipos y realmente no son muy factibles para el uso de sustancias corrosivas. En la extracción líquido-líquido casi siempre es necesario separar el solvente del extracto o del refinado, o de ambos. Entonces, por lo tanto, es necesario, o sea, resultan esenciales equipos auxiliares, tales como sistemas de destilación, evaporadores, calentadores y condensadores. Y por lo general resulta también más favorable desde un punto de vista económico utilizar la destilación en procesos en los que la extracción o la destilación pudiese ser intercambiable. También que la extracción, o sea, que la extracción proporciona una solución a los problemas que no pueden resolverse solamente por destilación, ya sea porque haya que separar más de una componente, por lo general no suprime la necesidad de utilizar la destilación o la evaporación en alguna parte posterior del sistema de separación. La mayor parte de los métodos que se utiliza en la extracción usan el contacto en contracorriente, donde un líquido más ligero va por una corriente, mientras un líquido más pesado va por otra corriente. La mayoría de los métodos que se usan en la absorción y destilación son también los mismos que se usan en la extracción. Tanto los equipos como métodos que se usan en destilación son de gran importancia en la extracción. Para la extracción discontinua o multietapa de disoluciones diluidas, donde los cambios de la velocidad de flujo son despreciables y el coeficiente de distribución es constante, conviene utilizar un factor E de extracción, el cual es equivalente al factor de agotamiento S contenido en la ecuación 2029. En la ecuación 23.4, E es el factor de extracción, KD es el coeficiente de distribución, como ya antes dicho, B es el sobreflujo o fase de extracto y L es el flujo inferior o fase de refinado. Extracción de soluciones concentradas. Todos sabemos que una solución concentrada es aquella que tiene una gran cantidad de soluto en comparación a la que ésta puede disolver. En las extracciones de soluciones concentradas, las relaciones de equilibrio son más complicadas que en otras separaciones, debido a que en estas están presentes 3 o más componentes y en cada fase hay cada uno de los componentes. Equilibrio de fase. El equilibrio de fase es el estudio que nos permite entender el equilibrio que existe entre los estados de la materia, es decir, sólido, líquido y gas. En este diagrama que tenemos aquí, también conocido como diagrama de composición, el fin de este es colocar un solvente que nos permita separar de una mezcla miscible de dos componentes. Uno de ellos también nos permite conocer cómo se comporta una sustancia a una concentración determinada con respecto a otra. Lo que hacemos es agregar una cantidad de solvente que nos forme esta línea que va desde A hacia B y lo que significa que las sustancias están por debajo de este domo. La línea que va desde A a C es la fase de extracción. Entonces la línea que va de B, D a E es la fase de refinado. Al mezclar cetona en la composición global, lo que hacemos es que se aumenta la fase de extracto y la fase de refinado hasta juntarse hacia un punto crítico que es las líneas que ascendente de derecha a izquierda significan que no vamos a necesitar una gran cantidad de solvente para extraer la acetona. Método de Mackay-Tyler. La separación que se alcanza con un determinado número de etapas ideales en una cascada en contracorriente se determina utilizando diagrama triangular o técnicas de gráficas específicas, pero en el método de Mackay-Tyler nos permite obtener resultados de manera sencilla y lo conduce a resultados satisfactorios. Este diagrama se representa con una gráfica rectangular donde la fracción molar del extracto se representa como la ordenada, mientras que la fracción molar del refinado se presenta como la abscisa.
Para un sistema de tipo 1, la línea de equilibrio termina para composiciones iguales en un punto crítico. El uso de solo una concentración para caracterizar la mezcla ternaria tal vez parezca extraño, pero si las fases que salen de una etapa dada están en equilibrio, solamente se requiere una concentración para fijar la composición de ambas fases. Extracción en contracorriente de sistemas tipo 2 utilizando reflujo. En esta, la extracción en contracorriente es posible utilizar reflujo para mejorar la separación de los componentes de la alimentación. En este método resulta efectivo el tratamiento de sistemas de tipo 2 debido a que en una cascada alimentada por el centro y el uso de reflujo, los dos componentes de la alimentación pueden ser separadas en productos prácticamente puros. Aquí podemos observar un diagrama de flujo para la extracción en contracorriente con reflujo. Aquí la cascada es una columna de platos. En este método se requiere separar suficiente solvente del estrato que sale de la cascada para formar un refinado en el cual retorna a la cascada como reflujo y retirando el resto como producto de la planta. El refinado se retira de la planta como producto residual y el solvente fresco se introduce como por el fondo de la cascada. Estos no se devuelven como el reflujo, ya que el número de etapas que se requiere es el mismo si se recicla o no refinado al fondo de la cascada. Este no es el mismo que en la destilación continua, ya que en la parte del residuo ha de vaporizarse para suministrar calor a la columna. El separador de solvente es un destilador simple, por lo tanto el solvente ha de eliminarse de ambos productos por agitamiento o en algunos casos por lavado de agua con el fin de obtener productos de solvente. Técnicas especiales de extracción. Las técnicas especiales de extracción se han desarrollado para aumentar la efectividad de los procesos de extracción, especialmente en la recuperación de productos biológicos sensibles. En esta técnica, la extracción incluye fases acuosas y extracción con fluidos supercríticos. En las fases acuosas, este método separa proteínas por medio de la partición entre dos fases acuosas que contienen polímeros u otros solutos mutuamente incompatibles. Y por lo tanto, la tensión en la superficie de contacto es muy baja para estos sistemas y se crean áreas de superficies grandes sin velocidades de cortes elevadas. Esta tiene como desventaja que las diferencias de densidad entre las fases también es bastante baja y que de tal forma se necesitan tiempos de sedimentación grandes o centrifugación para aumentar la velocidad de sedimentación. También está la extracción con fluidos supercríticos. En este método los compuestos se preparan a partir de sólidos o líquidos por extracción con un solvente supercrítico. Los fluidos supercríticos poseen varias ventajas sobre los solventes líquidos convencionales. Su densidad y viscosidad son muy bajas y las difusividades de los solutos en estos fluidos son elevados. Son elevados aproximadamente 100 veces
más grande que las de los líquidos ordinarios. Los fluidos supercríticos penetran la facilidad de los sólidos porosos o fibrosos. Los solutos se recuperan a partir de los fluidos supercríticos con solo variar la temperatura o la presión. Una desventaja de esta es que se requiere una presión muy elevada. Aquí podemos observar un sistema de suministro de dióxido de carbono. Aquí se requiere de purezas elevadas y que las bombas empleadas en extracción con fluidos supercríticos deben ser capaces de impulsar el CO2 a altas presiones requeridas. También el flujo debe mantenerse constante y que el horno calentador pueda ser capaz de controlar la temperatura del proceso, así como unas celdas o cámaras de extracción capaces de soportar los procesos generados por las bombas. Además, la parte más importante del diseño del extractor es el restrictor, que controla el flujo del fluido supercrítico que circula a través de la celda y que además se encarga de despresurizar el fluido, haciéndolo pasar de las condiciones supercríticas existentes en la celda de extracción a condiciones atmosféricas. Equilibrios de fases. Este se define como una etapa cuando el potencial químico de cualquier componente presente en el sistema permanece estable con el tiempo. Además, podemos en esta figura podemos observar que en esta se muestran las regiones de equilibrio de sólidos, líquidos y gas, así como las condiciones en las cuales existe el fluido supercrítico. En la región supercrítica no hay distinción entre el líquido y el gas, ni tampoco existe fase de transición de uno a otro. Los fluidos supercríticos actúan como un gas muy denso o un líquido móvil y ligero. Además, la solubilidad y la selectividad en un fluido supercrítico son funciones fuertemente dependientes de la temperatura y la presión. La extracción prácticamente total de solutos mediante CO2 supercríticos, como se indica en la figura, se utiliza una presión muy elevada debido a que las solubilidades son más altas. Hasta aquí mi exposición.